En un pequeño pueblo escondido entre las montañas de México, las antiguas leyendas se susurraban en las noches tranquilas, cuando la luna iluminaba el cielo estrellado. Una de las historias más fascinantes era sobre la Cueva del Alma, una cueva sagrada que, según los ancianos, poseía el poder de revelar el futuro a aquellos de corazón puro. Los habitantes creían que, al entrar en la cueva, una persona podía recibir visiones y consejos de los espíritus ancestrales que habitaban el lugar. Pero, para Diego, esas historias eran solo cuentos de hadas, exageraciones contadas para impresionar a los niños y mantener viva la tradición. Diego era un joven de 17 años, siempre atrapado entre la duda y la inseguridad. A diferencia de sus amigos, quienes soñaban con convertirse en líderes o exploradores, él se sentía perdido, incapaz de imaginar un futuro significativo. Cada día que pasaba parecía un eco de su propia insignificancia. El pueblo estaba lleno de jóvenes brillantes, todos con un destino claro, mientras él se sentía como una sombra en un mundo vibrante. Durante una fiesta local, donde las risas y los bailarines celebraban la vida, Diego se alejó de la multitud, buscando refugio en la soledad. Escuchaba las risas de sus amigos y las historias sobre la cueva, y su corazón se apretaba. ¿Por qué él no podía sentir el mismo entusiasmo? La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente, y comenzó a preguntarse si había algo más en esa cueva que simples leyendas. ¿Sería posible que, aunque no creyera, pudiera descubrir algo que cambiara su vida para siempre? Esa misma noche de fiesta, la emoción contagiaba a todos a su alrededor, excepto a Diego, quien se sentía cada vez más fuera de lugar. Observaba a sus amigos, quienes hacían alarde de sus planes de aventura en la cueva, burlándose de la duda de quienes se atreverían a entrar. La cueva no es más que un agujero oscuro, dijo uno de ellos, riendo. ¿Quién tiene miedo de un poco de oscuridad? Las risas resonaban como flechas, alcanzando el orgullo de Diego. Un impulso surgió dentro de él, demostrar que era tan valiente como cualquiera de ellos. Cuando sus amigos lo retaron a entrar en la cueva, Diego dudó por un momento, pero la idea de no dejarse vencer por el miedo comenzó a arder en su interior. Voy y regreso en un instante, respondió, tratando de ocultar el temblor en su voz. El grupo lanzó un coro de ánimo, y Diego, ahora decidido, pensó que esa era su oportunidad para desafiar las expectativas que lo rodeaban. Mientras caminaba hacia la entrada de la cueva, el sonido de la fiesta empezó a desvanecerse. La oscuridad frente a él parecía engullirlo, pero al mismo tiempo, una ola de curiosidad lo empujaba hacia adelante. Diego respiró profundo, recordando que, aunque no creyera en las leyendas, estaba a punto de explorar un lugar que despertaba sueños y temores en los corazones de muchos. El frío de la noche lo envolvió como un manto, pero en lugar de retroceder, dio el primer paso hacia la cueva, sintiendo la adrenalina palpitar en sus venas. No sabía que, al cruzar ese umbral, su vida tomaría un rumbo que nunca había imaginado. Y así, la búsqueda de respuestas de Diego comenzaba. Diego se detuvo en la entrada de la cueva, la oscuridad se espesaba frente a él como un manto pesado. Encendió la linterna, y la luz temblorosa reveló paredes húmedas y rocosas que parecían latir con vida propia. Los ecos de sus pasos resonaban, creando una sinfonía de soledad que solo aumentaba su ansiedad. No puedo fallar, pensó, recordando la mirada de sus amigos y la expectativa en sus rostros. Cada paso hacia el interior de la cueva era una lucha interna contra sus inseguridades. Conforme se alejaba de la entrada, las sombras empezaron a danzar a su alrededor, y se preguntó si las historias que había escuchado eran realmente solo eso. Un frío penetrante comenzó a calar en sus huesos, y una ola de pánico amenazó con dominarlo. Se detuvo, intentando controlar su respiración, y sintió el deseo de regresar. Pero el recuerdo de su viaje hasta allí y la determinación de no dejarse vencer lo impulsaron a seguir adelante. Soy más fuerte que esto, susurró para sí mismo, como un mantra que esperaba lo ayudara. A medida que se internaba más en la cueva, las visiones que surgían en las paredes parecían contar historias de otros que habían estado allí. Figuras ancestrales, guerreros y sabios danzaban en las sombras, y una parte de él deseaba absorber ese legado, pero otra parte estaba aterrorizada. Se preguntaba si algún día se sentiría a la altura de ellos,
si lograría encontrar su lugar en ese mundo de tradiciones y fuerza. Diego hizo una pausa y recordó las palabras de su madre: a veces, lo que más tememos es precisamente lo que necesitamos enfrentar. Con eso en mente, prosiguió, más decidido. No estaba solo en la cueva, estaba en una jornada para descubrir quién era realmente. Y, mientras avanzaba, sentía que se alejaba de su pasado y se acercaba a algo que podría cambiar su vida para siempre. La tensión flotaba en el aire, y con cada paso dado, Diego sentía que estaba más cerca de una revelación, aunque lo que lo esperaba en la oscuridad seguía siendo un misterio. A medida que Diego avanzaba por el laberinto de la cueva, la luz de su linterna comenzó a iluminar una vasta cámara. En el centro, una luz misteriosa emanaba del suelo, revelando un altar cubierto de símbolos que parecían pulsar con una energía ancestral. El corazón de Diego se aceleró, sintiéndose dividido entre la reverencia y el miedo. ¿Era allí donde las leyendas se volvían realidad? Al acercarse al altar, un suave resplandor emergió, y ante él apareció la figura de un hombre, el espíritu de un chamán, de pie frente a él. Vestido con atuendos tradicionales y adornado con plumas de vivos colores, el chamán parecía irradiar una luz propia. «Bienvenido, joven viajero», dijo el chamán, su voz resonando como un susurro en el viento. «Has buscado la cueva en busca de respuestas, pero lo que buscas está dentro de ti». Diego estaba sin palabras. Siempre pensó que las historias eran absurdas, pero ahí estaba la prueba de que lo sobrenatural existía. «Yo, no sé qué estoy haciendo aquí. Me siento perdido», confesó, con su vulnerabilidad a flor de piel. El chamán sonrió con comprensión, sus ojos brillando con sabiduría. «El viaje que has emprendido es más que una búsqueda de respuestas, es una exploración de tu propio ser». Con un gesto suave, el chamán hizo una señal para que Diego se acercara al altar. «Cierra los ojos y escucha a tu corazón», le instruyó. Diego, aunque dudoso, obedeció, y de inmediato comenzaron a aparecer imágenes detrás de sus párpados. Se vio a sí mismo en distintas situaciones, desde momentos de duda hasta escenas de valentía, ayudando a su comunidad y guiando a otros. El chamán continuó: «El futuro que ves es una posibilidad, no un destino fijo. Cree en ti mismo, y el camino se abrirá». Las palabras del chamán calaron hondo en su corazón, y Diego sintió una ola de coraje y esperanza inundándolo. No necesitaba ser perfecto, pero sí era esencial comenzar a creer en su propio potencial. Al abrir los ojos, el chamán había desaparecido, pero la cueva parecía ahora más iluminada, llena de una nueva energía. Diego comprendió que su vida estaba a punto de cambiar y que, de alguna forma, el espíritu del chamán siempre estaría con él. Con el corazón latiendo de nuevas esperanzas, Diego dejó la cueva. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles, y sentía que el mundo exterior ahora parecía más vibrante, lleno de posibilidades. Había cambiado, una llama de determinación ardía en su interior, y la duda que lo acompañaba desde hacía tiempo comenzaba a disiparse. Cada paso hacia la aldea traía consigo la fuerza que había descubierto en sí mismo. Al llegar a la aldea, Diego vio a sus amigos reunidos en la plaza, sus voces llenas de risas y planes. Pero, a diferencia de antes, no se sintió intimidado. En lugar de eso, una ola de valentía lo invadió. «Oigan, amigos», gritó, llamando la atención de todos. «Fui a la cueva y vi algo increíble». Los rostros se volvieron hacia él, y sintió el peso de las expectativas. Sin embargo, en lugar de dudar, comenzó a compartir su experiencia. Habló sobre el chamán y las visiones que tuvo, expresando la importancia de creer en uno mismo y en los demás. Con cada palabra, sentía que no solo estaba contando una historia, sino también inspirando a sus amigos a reflexionar sobre sus propias inseguridades. Mientras hablaba, notó que las personas a su alrededor escuchaban con atención, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Aquellos que antes dudaban de él, ahora veían surgir a un líder. Diego comprendió que la transformación no era solo personal, era una inspiración colectiva. Empezó a pensar en cómo podría usar su nueva confianza para ayudar a su comunidad, involucrando a todos en un esfuerzo conjunto.
El viaje de Diego no terminó en la cueva, apenas comenzaba. Estaba decidido a demostrar que todos podían encontrar su propia luz, y juntos podrían construir un futuro más brillante. Con el corazón lleno de esperanza, Diego reunió a la comunidad. Convocó a todos para una reunión en la plaza, donde hablaría sobre la importancia de creer en uno mismo y cómo cada persona tenía un papel esencial en la transformación de la aldea. El chamán le había enseñado que la verdadera fuerza residía en la unión, y estaba decidido a hacerlo realidad. Estamos enfrentando dificultades con la falta de agua, comenzó Diego, con su voz firme y clara. Pero, si trabajamos juntos, podemos encontrar una solución. Así como el chamán me mostró que tengo fuerza en mí, cada uno de ustedes también la tiene. Vamos a buscar la fuente que nos sustenta y restaurar la vida en nuestra aldea. Las miradas de duda empezaron a disiparse. Las personas comenzaron a unirse, discutiendo sus ideas y recordando lugares donde habían encontrado agua en el pasado. Diego sintió que la energía de la comunidad empezaba a cambiar, la esperanza era palpable. Con el grupo movilizado, decidieron explorar el antiguo sendero que llevaba a la montaña, donde muchos creían que aún existía una fuente escondida. La jornada fue difícil, pero la determinación de Diego y de sus amigos se mantuvo firme. Después de horas de caminata, llegaron a un lugar donde la tierra estaba húmeda y la vegetación era exuberante. Con un esfuerzo, movieron algunas piedras, y una pequeña fuente de agua cristalina comenzó a brotar. La alegría explotó entre ellos, lágrimas de felicidad brotaron mientras se abrazaban. Diego comprendió que no era solo un milagro físico, era una transformación emocional. Reflexionó sobre cómo el coraje y la unión podían superar obstáculos. El agua no solo restauró la vida en la aldea, sino que también reforzó los lazos que unían a cada uno de los habitantes. Ahora eran más fuertes juntos, y aquella cueva que antes parecía aterradora representaba una nueva esperanza. Con la fuente restaurada y la vida en el pueblo llena de renovación, Diego sentía la presencia del chamán en su corazón. Decidió rendir homenaje a aquel que le había enseñado sobre el coraje y el autodescubrimiento, organizando una celebración de gratitud. La fiesta sería una oportunidad para que todos reflexionaran sobre el camino que habían recorrido juntos y reconocieran el poder que cada uno llevaba en su interior. En esa noche mágica, la plaza fue adornada con flores y linternas de colores. Las risas y los bailarines se mezclaban con la música tradicional, creando una atmósfera de alegría y agradecimiento. Diego subió a un pequeño estrado, con la mirada atenta de su comunidad sobre él. Hoy celebramos no solo el agua que nos sostiene, sino también la fuerza que encontramos juntos. Que el legado del chamán nos recuerde siempre que somos capaces de realizar milagros cuando creemos los unos en los otros. Al final de la noche, una anciana se acercó a Diego. Te has convertido en un verdadero líder, hijo. El espíritu del chamán vive a través de ti. Con una sonrisa en el rostro, Diego se dio cuenta de que lo que comenzó como un viaje personal se había convertido en una historia de esperanza y unidad, una nueva leyenda para el pueblo. El tiempo pasó y el pueblo floreció, revitalizado por el agua y la unión de sus habitantes. Diego se había convertido en un líder respetado, guiando siempre a los demás con la sabiduría que había adquirido. Las leyendas sobre la cueva y el chamán ahora eran contadas a las nuevas generaciones, no solo como historias de superación, sino como un recordatorio de que el valor y la fe en uno mismo pueden transformar vidas. Una mañana, mientras observaba el amanecer, Diego reflexionó sobre su camino. Recordaba la soledad que sentía antes de entrar a la cueva y cómo el encuentro con el chamán había cambiado todo. Con una sonrisa en el rostro, se comprometió a seguir inspirando a los demás para que encontraran su propia luz. Decidido a avanzar, Diego comenzó a planear la construcción de una escuela para enseñar a los niños sobre la historia del pueblo y la importancia de creer en uno mismo. El conocimiento es la verdadera fuente de poder, pensó, mirando hacia el horizonte radiante. La luz del amanecer no solo era una nueva mañana, sino también una nueva oportunidad para que todos prosperaran, unidos en sus historias y esperanzas.